Buenos días a todos. Bienvenidos al Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un placer para mí estar presentando y moderando esta cuarta mesa del ciclo de conferencias a 500 años de la llegada de Hernán Cortés a América, en donde, como lo han visto, se ha discutido, analizado y complejizado un proceso histórico que es crucial para entender la historia de México. En ese sentido, entonces, recapitulando un poco lo que hemos visto en estas conferencias, en la primera mesa vimos cómo Hernán Cortés, sus decisiones, los hechos en los cuales estuvo participando, fueron sobre todo resultado de toda una serie de ideas y mentalidades que se estaban gestando en ese momento en Europa, sobre todo con un carácter fuertemente medievalista y también en algunas ocasiones del Renacimiento. Posteriormente, en la segunda mesa se analizó cómo la figura de Hernán Cortés se ha vinculado con distintas ideas. En un inicio, se empezó a vincular sobre todo este personaje con toda una tradición clásica, exaltándolo como un gran héroe, y hasta llegar al siglo XX, cuando lo que se hizo fue darle estas ideas de traición, de destrucción, y sobre todo esto se hizo presente en cómo se fue representando su imagen. Y en la tercera mesa se discutió cómo esta figura, junto con el proceso histórico en el cual estuvo participando, fue reconstruyéndose por medio de las obras de teatro y de la literatura, y muchas veces esta serie de discursos que se fueron realizando están reflejando más un hecho histórico de su tiempo, un pensamiento de su tiempo, que realmente un hecho histórico como tal que se produjo. En ese sentido, prácticamente algo que ha faltado y que no se ha abordado mucho en el ciclo hasta el momento fue cómo cambió el mundo indígena con la llegada de Hernán Cortés, y donde antes de existir una eliminación del mundo indígena, sobre todo lo que encontramos, y en palabras de un autor muy importante, lo que ocurrió fue que estas dos tradiciones se tocaron, se encimaron. Una cubrió a la otra, pero la otra la perforó. Se vinculó, trataron de unirse, pero todavía podemos verlas como cosas distintas que están buscando un camino. Esta cita justo viene del doctor Pablo Escalante, que nos acompaña el día de hoy, y su ponencia será la transformación de la cultura indígena en el siglo XVI, vida cotidiana, arte y cristianismo. Antes de cederle la palabra al doctor Pablo Escalante, me voy a permitir leerles una pequeña semblanza. Y el doctor Pablo Escalante es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido profesor de dicha facultad desde 1986 y es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas desde 1990. Sus principales líneas de investigación son el arte del siglo XVI, la transformación del arte y la cultura indígena, los códices, el arte conventual, la iconografía y el estilo del arte prehispánico, así como la historia de la vida cotidiana e historia social de los grupos nahuas y otros de la meseta central antes de la conquista y en el siglo XV. Entre sus principales publicaciones se encuentra el libro de Códices Mesoamericanos antes y después de la conquista española, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y también el tomo 1 de la vida cotidiana, también publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y sin más, le cedo el micrófono al doctor Pablo Escalante. Gracias. Gracias por la bienvenida y gracias por tu presentación. Mucho gusto de verlos este mediodía. Efectivamente, yo no voy a hablar de Cortés, lo cual en una semana como la que corre también es más cómodo no tener que hablar del tema. Y no es por eso, ¿verdad? No es por evitarlo, sino porque más me interesa, por mi trabajo y por mis preocupaciones, digamos, académicas, pensar en el problema de lo que cambia en lo que había sido Mesoamérica, lo que va siendo Nueva España, a partir de la conquista. ¿Qué empieza a cambiar? ¿Qué cosas cambian? Estoy seguro de que estos minutos y mi capacidad de síntesis no alcanza para expresar la riqueza que tiene el problema, pero quiero señalar que estoy consciente de él y indicar que vale la pena pensarlo. El problema es por qué unas cosas cambian mucho y otras poco, por qué unas cosas cambian rapidísimo y otras muy lentamente. Realmente, cuando me puse a pensar en el tema, enunciado sobre todo así, la transformación de la cultura indígena,
¿Cómo se transforma la cultura indígena? A veces somos un poco mecánicos en nuestra explicación de las cosas, quizá por la inmediatez del tipo de productos literarios y visuales que tenemos a nuestro alcance. Ya entonces terminó la conquista, llegó Cortés, entonces ya, como ya estaban colonizados, y estamos hablando de procesos que toman décadas, algunos más de un siglo. El control militar mismo, político, militar del territorio, tardó toda la etapa novohispana y no se había acabado de pacificar, como se decía, el noroeste de la Nueva España. En realidad estamos hablando de procesos muy largos y hay veces que tenemos información suficiente para tratar de comprender cómo va el proceso, qué etapas tiene. Y repito, pues una de las cosas que me pareció interesante cuando reflexionaba sobre el tema que ahora quiero compartir es esto. Hay algunas cosas que pueden cambiar de inmediato, en minutos, instantes después de la conquista militar. Ya llegamos y, por ejemplo, los ídolos arrojados escaleras abajo. La desaparición de los elementos visuales del panteón mesoamericano puede ocurrir con una gran rapidez. La sustitución de la visión del mundo, la creación de una nueva visión del mundo y un nuevo pensamiento religioso, en cambio, puede tomar un siglo completo. Entonces, es muy importante valorar el tipo de cosas a las que nos referimos. ¿Cambiaron su religión? Sí. Primero destruyeron algunos símbolos visibles de la religión prehispánica, era quizá lo más urgente. Y con el tiempo, y experimentando, y con errores y con discusiones, se fueron adaptando estrategias para hacer que la población indígena cambiara su práctica religiosa y realizara ahora la que correspondía con su nueva identidad de cristianos. Vamos a intentar entonces esta reflexión sobre algunas de las varias cosas que cambian durante el siglo XVI entre los indígenas y veremos cómo algunas cambian con cierta rapidez y otras son procesos que lentamente se despliegan tras la conquista. Desde luego, como adelantaba hace un momento, una de las primeras cosas que cambian es la desaparición de las ceremonias públicas de las monarquías y la desaparición del el rango mismo de los tlatoanis. De la noche a la mañana, una vez derrotado, deja de existir como tal el tlatocayotl de los mexicas y los otros tlatocayos. Ya no está esa instancia de gobierno con la autoridad y el poder que tenía, porque ese poder ahora lo tiene Cortés o la audiencia, posteriormente el virrey, en última instancia el rey y el Consejo de Indias. Es decir, hay una institucionalidad política que decapita a la Nueva España. Esto no quiere decir que los que habían sido gobernantes no tengan una autoridad, es que tienen justamente eso, autoridad tradicional en sus comunidades, pero ya no son el tlatoani. Y sobre todo, lo que desaparece de inmediato son las expresiones públicas de esa soberanía. Por ejemplo, se acabó lo de mirar al piso, acercarse sin las sandalias, llevar cargando en un palanquín, la corona, todos esos símbolos de poder que eran muy fuertes. Si recuerdan ustedes, el caso claro de Moctezuma es extremo, es el más notable, pero es que todos los señores de los otros reinos tenían ese tipo de costumbres, ser trasladados en andas, no se les mira la cara, llevan una serie de vestimentas de gran riqueza, a los que se les acercan tienen que ir descalzos. Entonces, este boato, esta expresión del gran poder de los señores, desaparece porque era una manera además de neutralizar justamente la capacidad política de estos señores. Y la expresión religiosa, cosas como la que estamos viendo ahora, ¿no? Esto es un dibujo, como saben, que evoca el Templo Mayor, el Zompantli, dos componentes que había en el espacio
religioso. Entonces, las manifestaciones públicas de monarquía y las manifestaciones públicas de culto a los dioses antiguos y sacrificios desaparecen. En días, por orden de los propios conquistadores, muchas veces sin esperar a que llegara religioso o fraile ninguno, se suprimen. Entonces desaparecen de la vista pública estos elementos, y es bastante dramático porque estamos hablando de piezas centrales de la vida mesoamericana y que tenían siglos de antigüedad. Las expresiones de gobierno y religión que ocurrían en los espacios públicos, en lo alto de los templos, en las escalinatas de los palacios, etc. Se borra de la noche a la mañana esta expresión de poder político y religioso. En particular, pues conocemos los relatos de la destrucción de los ídolos, pero en parte porque a los frailes les gusta resaltar esta parte bíblica de su actuación como evangelizadores. Por supuesto, una cosa que no debemos de quitarle importancia es que al suprimirse las fiestas públicas que implicaban sacrificios, o sea, casi todas, se neutraliza también el calendario de fiestas, con un impacto sobre la articulación del tiempo o la regulación del tiempo. El calendario, cuando revisamos cómo era el calendario mesoamericano, lo que estamos viendo es una lista de fiestas, dioses a los que se les dedicaban, secundarios y principales, y ese ciclo de fiestas desaparece, de manera que no solo dejan de mirarse los ídolos en lo alto de las plataformas, sino que además la regulación del tiempo anual con la referencia a la presencia de los dioses en los diferentes momentos del año, el ciclo de fiestas, no puede practicarse más. Claro, aquí hay una serie de resistencias que los propios frailes en un momento dado se dan cuenta de que aunque les están pidiendo celebrar la Asunción o el Corpus, hay elementos que coinciden con cosas que en esa fecha del año solían asociarse a otra festividad. Por lo tanto, no pueden despegarse elementos de festividad y de religiosidad que estuvieron presentes a lo largo del año, porque además finalmente es un calendario que tiene que ver con sequías, con cosechas, con lluvias. Sin embargo, en lo fundamental, la programación se suspende, por así decirlo. La programación de las fiestas se suspende. Bueno, ¿qué más? Otro cambio inmediato. Así como se arrojaba un ídolo fuera de la escalera, se le quitaba la corona al rey y se prohibía la ceremonia del Tlatocayot con sus términos antiguos, se les quitan a los nobles, como este Nezahualpilli que ven ustedes, los besotes y las orejeras, es decir, se les despoja de atributos visibles de su jerarquía, lo cual debe de haber sido especialmente doloroso para ellos y difícil y conflictivo para la sociedad. El besote y la orejera, además de ser cosas raras, bueno, no tan raras porque ya hoy se usan otra vez, ¿no? Pero cosas que nos suenan distintas y tal, hay que tomar en cuenta que era la manera concreta en que se podía expresar el poder de la nobleza, y no solo eso, sino también el mayor poder de algunos estratos sobre otros, de manera que el besote de cristal de roca con una pluma de color azul turquesa incrustada, solo Moctezuma, solo Moctezuma. Una cosa tan bella y tan valiosa como un besote de cristal de roca, que además tenía una incrustación de una pluma de azulejo en su interior. Era una joya exclusiva de Moctezuma. Y así había otras. Unas grandes orejeras de jade eran de un personaje de la más alta jerarquía. La mayor parte de los nobles podían tener unas orejeras cada vez más chicas que eso, hasta llegar a un almacenista de palacio que no dejaba de ser primo del primo del primo de Moctezuma, pues que era noble, que recibía tributo y que tenía sus pequeñas orejeras y un modesto besote de obsidiana.
estas cosas llenas de simbolismo que implicaban jerarquía, autoridad, cercanía con el emperador, se arrancan de la noche a la mañana. Quítense eso. Esas son de las partes de despojo rudo del proceso de la conquista. Quítense eso. Dice el fraile Motolinía, a quien los historiadores que trabajamos el siglo XVI tenemos mucho apego y cariño, porque fue prolijo en los detalles y cercano en el relato, porque Sagún es un gran antropólogo, tiene una mentalidad como de etnógrafo contemporáneo, y nos cuesta a veces verlo. ¿Dónde está Sagún? ¿Dónde está él? Capítulo tras capítulo es pura sabiduría, puro conocimiento tecnológico, médico, en el Códice Florentino. Pero ¿dónde está él? En los prólogos, nada más. Ahí tiene una conclusión. Hay una cosa muy bonita. Se ve que él también quería hablar en primera persona, explicar un poco de su experiencia, pero no lo hizo. Lamentablemente no tenemos unos memoriales de Sagún del tipo de los de Motolinía. Motolinía habla mucho, y cuando llegamos al convento vimos entonces, fíjense el detalle con el que llega Motolinía, y nos esmeramos mucho en el cuidado de las formas y en la castidad y en el cuidado de la castidad, a tal punto que recuerdo haber reprendido a un joven, a un hermano, creo que era un lego franciscano, porque acercándose una madre con su pequeña, acarició a la niña, y luego lo reprendí, porque, o sea, nos habla de este nivel de detalle de una experiencia cotidiana, aparentemente intrascendente, de cómo se acerca una señora con una nena, el hermano lego le agarra sus cachetitos a la nena, el fraile muy rígido en el tema de la castidad le dice que ni los cachetes de la nena debe de... Ese tipo de detalles están constantemente en la obra de Motolinía. Está pensando, recordando amaneceres en Tlaxcala, fiestas específicas. ¿Qué más recuerda Motolinía? Vino hoy a traerme un joven que ahora está viviendo en el convento de Cuernavaca unas flores. Él estaba en Tlaxcala ya, pero había estado en Cuernavaca. Y estas flores son las primeras que salen de una palmera de dátiles que planté cuando yo estaba en el convento de Cuernavaca. Y tengo la ilusión, estoy adaptándolo al lenguaje de Pablo siglo XXI, pero bueno, tengo la ilusión de que ya el año que viene dará quizá dátiles esta palmera. Entonces así nos enteramos de que Motolinía ahí traía en un pañuelo unas semillitas de dátiles que seguramente se vino comiendo de Santo Domingo a Veracruz o algo así, y que las guardó. Mucho hay de los viajeros y de los frailes viajeros que ya vienen pensando en lo que va a servir, las cosas que van a servir. Y entonces llegando a Cuernavaca dijo, aquí, claro, uno en Cuernavaca piensa en principio, aquí se da todo, ¿no? Y luego hay climas que se necesita pues más bien un estilo mediterráneo y no se logran las cosas, pero él lo intentó y sembró su primera palmera, la primera de que se tenga noticia, en Cuernavaca. Y un hermano de orden le fue a llevar, padre, aquí tenemos las primeras flores, ya está dando flor. Y Motolinía se entusiasma pensando, pronto tendremos dátiles. Igual y se equivocaba, porque la verdad es que el dátil no se da muy bien en el clima trópico húmedo de las cañadas de Morelos, pero nos deja saber su experiencia diaria. En el caso de Sagún, no tanto, porque Sagún está más para compendiar ese conocimiento enciclopédico, juntar terminología, explicar. Entonces es un libro súper científico, es una gran enciclopedia, pero no es un testimonio personal. Pero él tiene ganas, y en los prólogos hace lo que puede. Y hay un momento bien interesante que es lindo porque deja ver las ganas que tenía de dar un testimonio. Está hablando de cosas naturales y de los árboles y de las montañas, y hay un capítulo que en lengua náhuatl está dedicado a hablar de los tipos de caminos que había en Mesoamérica, un tema que siempre me ha parecido muy interesante, que si el camino más ancho para cuando va por ejemplo el ejército, los mercaderes, veredas chiquitas, la distinción terminológica. Las veredas, los que están barridos, los que están sucios, los que son estrechos, las calzadas, los caminos amplios de piedra, en fin.
Y eso está en náhuatl. Pero en la columna de castellano del Florentino, Sahagún, cuando ve todas aquellas descripciones náhuatl de los caminos, dice, y puesto que hemos hablado de tal y tal, y ahora corresponde hablar de los caminos, me parece a mí que es buena idea que hable yo aquí de los caminos que ha seguido la fe en estas nuevas tierras desde que nosotros estamos aquí intentando transformar. Y entonces aprovecha la sección que debería de ser para hablar de caminos pedregosos, caminos con lodo, caminos barridos, para hablar de los caminos de la fe, es decir, de su experiencia de evangelizador en la Nueva España. Bien, pues con este tipo de alusiones que nos dejan ver, es importante porque a veces nos hace falta una ayudita a la imaginación para que lo que fue una regla, una norma, sepamos qué le significaba a la persona. Por ejemplo, ya no pueden usar besote y orejera, y entonces dice Motolinía que a veces ve él a antiguos caciques babeando, que les sale saliva porque se han visto obligados a quitar el besote de la boca, que finalmente sirve como un tapón una vez hecho el gran agujero, y entonces les colgaba el labio y les salía saliva porque ya no podían utilizar el besote. Perdón por la cita de un pasaje un poco desagradable, pero porque me interesa, pues, debe haber sido desagradable que dejar las costumbres de la noche a la mañana y recibir sin ninguna otra alternativa la orden de cambiar en algunas cosas. Esto no estamos tan acostumbrados, felizmente, en nuestra sociedad no estamos tan acostumbrados, pero la historia en diferentes momentos, y así ocurrió con la población indígena, no da opciones. Y entre otras, los nobles se tenían que despojar de las orejeras y los besotes. Y, dicho sea de paso, tenían que vestirse. Porque, a ver, y está muy elegante el mashlatl, pero para la mirada de los frailes del siglo XVI, eso no estaba completo, había que ponerse un pantalón. Entonces, esto también corresponde con esos cambios inmediatos. Del tipo, para mañana no traes besote y vienes con pantalón. Fue un cambio rápido de los primeros años en que dejaron de usar atuendos de jerarquía y incisiones en la cara, pero también dejaron la desnudez o semidesnudez del mashtlatl y empezaron a usar, como lo ven ustedes en la imagen, el manto o la tilma sí la siguen usando, pero combinada con el pantalón, como lo ven por ejemplo en la escena en la parte superior, abajo. Y puse esta pequeña pintura del siglo XIX porque pues evoca el la vestimenta de las mujeres, y la verdad es que en ese terreno, en el del vestido, mientras que los hombres recibieron de inmediato la obligación de cambiar su atuendo, no ocurrió lo mismo con las mujeres porque su atuendo era compatible con la expectativa de los europeos. Pues era una falda y una blusa. Finalmente el huipil y el cueitl son una falda y una blusa, y el refajo indispensable para ajustar la falda debajo del huipil. Esa forma de vestir, que es la que actualmente existe todavía en la Sierra de Veracruz, en Guerrero, en Chiapas, es la antigua forma. Han cambiado algunas formas de costura y de darle forma a la manga, pero básicamente es la misma, mientras que los hombres se vieron compelidos a usar su pantalón, y en ocasiones, sobre todo para andar en la ciudad, o todos aquellos indígenas que tenían trabajos en el ayuntamiento, en la ciudad, etcétera, debían usar una camisa. O sea, cambiaron la tilma y el mashtlatl por la camisa y el pantalón, sin prescindir de la capa, de la tilma que empezó a funcionar como una capa. Otra cosa que a mí me parece muy importante considerar, aunque aún no tenemos y no tendremos la documentación suficiente, o por lo menos nos falta el trabajo de andarla buscando un poquito más. A mí me ha interesado el tema de los sonidos, de la cultura auditiva, vamos a decir, y sobre todo, en el caso mesoamericano, de cómo los sonidos marcaban el día o los intervalos dentro del día. Por ejemplo, sale el sol, se toca el gran tambor de parche
con patas, con cuerpo de madera, el huehuetl, que es el que están ustedes viendo aquí en la fotografía del lado izquierdo. La salida del sol y el ocultamiento del sol se marcan con el toque del tambor, también el mediodía. Pero en la noche se usan instrumentos de viento. No tocaban el tambor a las 3 de la mañana o a la 1 de la mañana. Tocaban, hacían un toque de trompeta y luego, durante la noche profunda, tocaban flautas. Todo ello parece tener cierta lógica, pues si no, es como estar despertando a la población a cada rato. Pero también tiene, por lo visto, un sentido cosmológico. Percusiones y graves, horas diurnas solares. Vientos y agudos, horas nocturnas lunares. Esa división rigurosa que tenían de su cosmos como dualidades que estaban siempre una sobre la otra, una empujando a la otra, parece que en el tema de los sonidos ocurría también. Lo que quiero ahora señalar es que se acabaron las trompetas y los tambores. Es decir, que tras la conquista ya no va a haber el toque de tambor del amanecer, porque, entre otras cosas, pues porque es un sonido dirigido, es un sonido de autoridad sobre cualquier otro, es un sonido que dice, ahora se despiertan, es un sonido que dice, decidimos que empieza la jornada, o las trompetas que marcan, es la noche y la gente tiene que estar en su casa. Esa especie de toque de queda, que saben, en Mesoamérica se acostumbraba el toque de queda. Era una forma de organizar a la población y mantenerla vigilada. Entonces, estos sonidos se acabaron. Y uno dirá, claro, sí, entonces ya llegó la campana. Sí, pero no. Porque, primero, lo que cuesta juntar el mineral, lo que cuesta trabajar en hacer la campana, la ciencia de hacerla bien, de fundir una campana. Hace falta, hay un oficio de orfebrería, hay oficios de orfebrería y sus variantes, pero campanero es un oficio que tiene muchísima ciencia y no era fácil hacerlo. Y sacar una campana que al primer golpe se agrietara era algo bastante fácil si no se dominaba. Entonces, sí se hicieron campanas. Tardarían muchos años en hacerse campanas. Y además, en un primer momento, para que una campana suene y suene fuerte, pero ojo, que la campana es importantísima en la cultura colonial y en el cambio de la cultura indígena, es importantísima. Pero para que una campana suene, hace falta resonancia y hace falta suspenderla de tal forma que produzca toda su vibración. ¿Qué necesitamos para poder suspender una campana? Pues una estructura muy sólida, de preferencia alta, de preferencia con caja de resonancia. Idealmente lo que necesitamos es una torre. También puede funcionar una espadaña. Para levantar la torre y la espadaña necesitamos un trabajo arquitectónico. Ya se ve que de la noche a la mañana no podía de pronto sembrarse el territorio con campanas. Ni se fabricaban así de rápido, ni los indígenas conocían todavía el oficio para fabricarlas. Y además no existían todavía las estructuras para colgar las campanas. He observado en el campo, en algunos pueblos, campanas sujetas en estructuras de troncos, de grandes troncos. Esto lo he visto en la Huasteca, sobre todo, lo he visto en una comunidad en Oaxaca, y esta mañana lo he visto en una pintura del siglo XVII, y de pronto veo la campana así, colgando de una estructura que no era de mampostería todavía. Puede ser que las primeras campanas, mientras se iban haciendo los conventos, quedaran colgadas de estructuras de madera. Tiene que haber sido la manera provisional, porque claro, cuando hacemos esas explicaciones súper rápidas de la arquitectura del siglo XVI, primero la capilla abierta, luego el convento y luego la iglesia, no. Ahorita trataré de explicar por qué no es tan fácil ni tan rápido, ni es solamente una iglesia, en fin. Pero ¿y la torre? Porque cuando ustedes visitan un conjunto conventual del 16, pues ven el edificio y tal, y de pronto notan que la torre tiene unas molduras y tiene un trabajo ay, se me va la palabra. Tiene un trabajo de ornamentación con ladrillo y
cal y arena, tiene una decoración y decimos, eso es del siglo XVII, efectivamente. Los moldurados y las decoraciones de la mampostería de las torres de campanario son del siglo XVII. La mayoría de las torres de campanario de los conjuntos conventuales del XVI son del XVII. Pues, y antes, ¿dónde se colgó la campana? Bueno, pues en todos aquellos casos en donde la torre sí se terminó en el XVI, pues ahí se empezó a poner. Y en otros casos tiene que haber sido en estructuras provisionales. Y hubo algunos frailes, perdón que me abunde en lo de la campana, pero pues así es. Hubo algunos frailes que sí se dieron cuenta de la importancia enorme que tenía la campana. Y claro, imagínense ustedes, si ellos no pueden llegar o les toma un día completo llegar en burro, ahí les va la voz. Aunque yo no llegue en burro, la campana ya llegó. Hay ámbitos donde uno lo puede ver esto. Yo esto en la Sierra Alta y en la Huasteca lo he visto. Que un camino que se tarda media jornada para llegar, pero se oye la campana que están tocando en la cabecera. Entonces es una manera de agrupar, de apelar, de llamar a la participación de una comunidad que ni siquiera se le puede alcanzar en las distancias con los burros y los frailes disponibles. Entonces se dieron cuenta, en la Sierra Norte de Puebla y en la Boca Sierra se usó mucho el recurso de hacer una torre, y la iglesia luego vemos, y el convento luego vemos. Hay bastantes casos en la Sierra de Puebla en que lo primero que se hizo fue una torre. Una torre, o sea que no es un edificio con torre, una torre solita. Ya hay campana. Y ahora ya le seguimos con la iglesia. En algunos casos le hicieron la iglesia pegada a la torre. Se puede distinguir el día de hoy todavía. Y en otros se quedó la torre por acá, la iglesia por allá. Los agustinos en la Sierra Alta, de lo que hoy es el estado de Hidalgo y hacia la Huasteca, hicieron lo mismo. En lo que iban construyendo iglesia, primero donde poner las torres, pero los agustinos en esa región optaron por la espadaña. Y entonces, tan pronto aplanaban un poco el terraplén donde iba a estar la iglesia, ponían salidito hasta el frente, como mirando a la cañada, su espadaña. Y así están los campanarios de espadaña en una orilla del atrio y la iglesia al fondo del atrio, como se acostumbraba. Entonces estaban bien conscientes del cambio sonoro como un cambio del orden de la civilización y la religiosidad nuevas. Y así pasó. Los reyes o tlatoanis del mundo indígena empezaron a ser también neutralizados en sus diferencias, jerarquías y tradiciones, porque empezaron a ser vistos bajo un común denominador de caciques, vistos como un conjunto y unificados bajo esa categoría de caciques que utilizaron los conquistadores por herencia de su experiencia en las Antillas. Entonces, esto ya también implica un nuevo acomodo. Si en lo inmediato significó despojarse de sus ornamentos y suspender las ceremonias políticas públicas, al poco tiempo, al cabo de pocos años, los antiguos reyes iban quedando en realidad formando parte de uno más de unos grupos de nobles que eran denominados caciques. Así como la población mixteca, otomí, zapoteca, nahua, de pronto todos eran indios, siendo que ellos usaban los nombres étnicos y muchas veces siguieron dando la batalla en la época colonial para darse a sí mismos su nombre étnico, llamarse a sí mismos mexicanos, por ejemplo, o llamarse a sí mismos mixtecos, utilizan esa denominación, pero para la nomenclatura y para la norma colonial eran indios, República de Indios, los indios. Empezaron y asumieron esa identidad, una identidad que muchos pueblos pues todavía el día de hoy aceptan y dicen somos indios, somos pueblos indios. Pero ese somos pueblos indios y la denominación indios pues fue una denominación que surgió con la legislación colonial. Los caciques eran
digamos que la versión de esta generalización para el caso de la nobleza era llamarles a todos caciques. Pasan a quedar formando parte de un mismo grupo que sí se le reconoce como una élite, pero en donde todas las diferencias anteriores, internas y los matices desaparecen. Una de las cosas que ocurre muy pronto, así que se quitan los ídolos, pues es que se colocan las imágenes cristianas. Aunque sea a la prisa, aunque sea unas imágenes muy rústicas, esta imagen, esta foto que están viendo, que es de una escena del lienzo de Tlaxcala, que me parece interesante porque… ¿Tenemos un apuntador? No te molestes. Miren, en la parte superior derecha, donde está ese guerrero coyote de color amarillo, a sus pies hay dos imágenes cristianas. Un Cristo, un Calvario y una Virgen. Esas son como de las imágenes pioneras del cristianismo en Mesoamérica, porque son las que puso Cortés cuando estaban hospedados en las casas de Azayacatl como huéspedes distinguidos de Moctezuma. Entonces, además de quitar algunos ídolos que había, pusieron una virgen, pusieron una imagen de un calvario. A menudo los conquistadores, por tradición ibérica, porque esto ya lo habían hecho antes en la guerra de lo que llamamos a veces reconquista, llevaban los soldados de caballo, los caballeros, llevaban en su silla de montar, en la parte que a veces llamamos manzana y que a veces, ¿cómo le llaman? Bueno, en el cabezal de la silla o la cabeza de la silla de montar, solían tener una perforación, a veces atornillada, y había unas vírgenes de madera que eran como vírgenes de campaña, de batalla. Se hacían a montones expresamente para los caballeros. Y entonces estas virgencitas que hacían normalmente era una artesanía especializada de Bélgica, de los países, de Flandes, pues, en particular de una localidad llamada Malinas. Allí en Malinas hacían las vírgenes para caballo, y estas vírgenes se atornillaban en la cabeza de la silla, de manera que el caballero iba galopando con la virgen bien presente, y al llegar a un sitio en donde iban a hacer un campamento y tal, esa virgen se desatornilla y se pone en el altar. O sea que las primeras imágenes son estas mismas vírgenes que se llevan a caballo, son pequeñas vírgenes de madera que son portátiles, expresamente portátiles. Lo que quiero decir es que la colocación de una imagen cristiana es bastante inmediata, a veces tan inmediata como quitarla del caballo y ponerla en el altar. Empiezan a sustituir los ídolos que han sido inmediatamente derrotados, arrojados escaleras abajo, etc. Hay que decir también que a pesar de que se inician las prácticas cristianas, hay una serie de maneras indígenas de vivir la religiosidad que no parece que se hayan afanado los frailes ni las autoridades españolas en su conjunto en eliminar. Al contrario, las dejaron ser porque en principio no veían un motivo para evitarlas. Y en cuanto se fue formalizando la evangelización y las prácticas religiosas, las fiestas y la liturgia se ordenó, los frailes encontraron que muchas prácticas indígenas tenían un buen lugar en la nueva liturgia, la adornaban, la hacían más festiva, la hacían más intensa, más participativa y sobre todo más indígena. Esto estuvo siempre muy claro para la mayoría de los frailes, particularmente para los franciscanos, pero no solamente. Ellos fueron quienes más discurrieron sobre el tema. Hay que hacer una religión que no despoje a los indígenas de los referentes conocidos, de qué es fiesta, qué es celebrar a los dioses, qué es hacer un sacrificio por los dioses. Si ellos lo saben y lo hacen muy bien, no vale la pena quitar eso. Reduciendo un poco el argumento, era como decir, si son tan devotos, si son tan piadosos, madrugan, barren el templo, hacen penitencia, suben a la montaña, hasta se sacan sangre, no faltan en una fiesta, están todos,
Y ellos comparaban eso con la holganza de algunos paisanos suyos, con la falta de formalidad en el seguimiento de las fiestas religiosas, y decían, ¿por qué trastornar ese valor de la cultura indígena que los frailes celebraban, su religiosidad? Dirijámosla al objetivo correcto, al Dios verdadero y a las prácticas de la liturgia que corresponde, pero aprovechemos todo eso. Bien, y por eso escenas, aunque esto evoca una escena prehispánica en el manuscrito Tobar, pero crean que no es muy diferente de lo que podría haber sido. Sabemos que a mediados del siglo XVI los indígenas se reúnen en el atrio y bailan para la fiesta de la Asunción. O sea que no solo es la liturgia con la misa y la palabra, sino que hay un momento que es más indígena de la celebración, en donde viene el tambor, viene el baile y vienen las plumas, y así le bailan a la Virgen. Esto de bailarle a la Virgen sigue presente, sigue vivo, pero en todo caso estaba intensamente vivo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, era algo muy común. Entonces, dentro de estas sustituciones, más o menos rápidas, más o menos radicales, empieza a verse el sedimento de prácticas que prevalecen porque no era indispensable erradicarlas. Voy muy lento, voy a tratar de apurarme. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué límite tengo? Pues voy a apurarme todo lo que pueda. Bien. Persisten elementos de prestigio, algunos, ya no el besote, ya no la orejera, pero persiste el abanico, por ejemplo, el abanico de plumas, se siguió usando. Todavía vemos en los testamentos coloniales a lo largo de todo el siglo XVI, heredo a mi hijo mi abanico de plumas. Yo lo usé hasta 1570 y se lo dejo a mi hijo, que lo va a seguir usando. O heredo mis plumas, guardaban las plumas en un baúl, en una caja, se lo heredaban a un hijo. Entonces las plumas, los abanicos de plumas. Bien. Ahora, en estos primeros años, primeros 20 años, por redondear un poco, el testimonio puntual que recuerdo es de 1539, se quitan unas cosas violentamente de la noche a la mañana, empiezan a sustituirse con otras, algunas prácticas prevalecen, otras se van cambiando, pero se ha producido una ruptura muy profunda en el orden jerárquico, la representación pública en la monarquía, las fiestas religiosas, y está produciendo una fuerte crisis social y moral en la comunidad indígena que ya no ve vigentes a sus antiguos líderes y muchos de sus antiguos criterios y obediencias, y ve otras que está tratando de comprender. Dice Motolinía que le llamaba la atención que a lo largo de la noche, y a veces durante toda la noche, se oían llantos, cantos desgarrados y llantos que salían de los patios de algunas casas en donde estaban reunidos. Es difícil saber hasta qué punto, a qué se refiere Motolinía, pero probablemente está hablando de una sociedad en donde se acostumbraban los banquetes nocturnos, eso sí era típico de la etapa mesoamericana, pero ahora son banquetes nocturnos sin la vigencia de los valores, sin la presencia de los señores, sin el sentido del calendario festivo anual, y se acababan convirtiendo, según Motolinía, en gritos desesperados, llantos, y sospecha él que están borrachos, que era la ingestión de pulque era común en una fiesta, pero claro, distinto es si es una fiesta organizada dentro de un ciclo consentido o si es una desgarradora noche de desahogo en un banquete en la casa de un cacique que ha perdido esa estructura que antiguamente tuvo. Hacia mediados del siglo XVI se han ido consolidando proyectos y normativa para regir las nuevas tierras, y entre otras cosas, por ejemplo, se consolida una sustitución de lo que fueron las instituciones indígenas antiguas por nuevas instituciones. Concretamente, hay una institución colonial muy importante que es el cabildo o ayuntamiento. Los pueblos de indios, como les llamaba la
jurisdicción, la legislación colonial, los pueblos de indios pues eran los antiguos Altépetl, ahora se llamaban pueblo de indios. ¿Quién gobierna el pueblo de indios? Un ayuntamiento que elige y respeta a un gobernador que normalmente es un cargo anual. El cambio es radical. Ya no es el tlatoani que gobierna hasta que se muere y consulta a los ancianos cuando quiere. Es un ayuntamiento, se vota, se eligen representantes, se configura un ayuntamiento, el ayuntamiento escoge a un gobernador y el gobernador es la autoridad indígena. A veces el gobernador es descendiente de quien había sido tlatoani, pero es un cargo anual. El año que viene es un primo que jamás hubiera sido tlatoani, pero que ahora es gobernador. Es decir, se acepta la nobleza indígena, pero se le da una función civil organizada bajo la lógica de la representación en el ayuntamiento. Así la antigua nobleza sigue teniendo la dirigencia de la comunidad, pero bajo las reglas de un sistema electoral con ayuntamientos. Así estaban organizados los pueblos indígenas. Bueno, pongo en estas imágenes el Tecpan de México en un dibujo del siglo XVI y el Tecpan de Tlayacapan, que todavía se mantiene en pie, y que eran los lugares donde sesionaba ese ayuntamiento, donde se impartía justicia, porque las comunidades indígenas mantuvieron cierta autonomía para su gobierno y para su administración de justicia, y había una serie de temas que eran de su competencia exclusiva y se despachaban desde las casas del ayuntamiento. Naturalmente que más allá de poner una cruz o una virgen sobre un templete, el proyecto a largo plazo era dotar de iglesias a todo el territorio. Ese proyecto empezó pronto, se hicieron primero capillas más pequeñas, luego capillas más grandes, y se fueron construyendo iglesias y conventos conforme llegaban los frailes y podían cubrir el territorio para la práctica de la evangelización. No hay tiempo para ir a ello, es por otra parte bastante conocido cómo el conjunto conventual se vuelve el centro de este nuevo paradigma de civilización, se vuelve el centro tecnológico, artístico, educativo, lingüístico, el gran centro de la nueva cultura es el conjunto conventual, y quienes dirigen el proyecto son los frailes. No se trata solo de enseñar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y el Yo Pecador, y a asistir a misa y tal. Eso era una partecita de la tarea de los frailes. El proyecto era cambiar la manera de usar el territorio y el vestido y de fabricar instrumentos musicales, el tipo de productos, las tecnologías para producir, y mucho de ello se genera a partir de los conjuntos conventuales. Se van volviendo lugares de referencia, el sitio de concurrencia, práctica de fiestas, lugar de educación, etcétera. Discúlpenme si acelero un poquito, pero pues es necesario. Una cosa también sumamente interesante es que este es un proceso largo, pero empieza a mediados del siglo XVI, lo vemos madurar hacia la década de los 90 del siglo XVI. Los indígenas, pasivos los primeros días o meses, adaptándose a mediados del siglo XVI a esta nueva liturgia y a esta nueva práctica, toman el control de su vida religiosa cristiana. Eso es importante, muy muy importante. ¿Cuándo se amplía el convento? ¿Qué disfraces usamos para esta fiesta? ¿Cómo canalizamos recursos para las trompetas para la fiesta de Corpus? Lo deciden los indígenas. El tesoro de la iglesia es suyo, el bordado de los frontales de altar lo hacen ellos, y también el vestuario de los religiosos. Deciden cuándo se cambian las vigas de la portería del convento. Y, es decir, los cabildos, los ayuntamientos indígenas empiezan a tomar control sobre expresiones religiosas, no sobre la doctrina, pero sobre la parafernalia, la estructura, la organización de las fiestas, el financiamiento. Y surgen unas pequeñas corporaciones que canalizan y además permiten respetar la diversidad de linajes y de barrios en los pueblos, que son las cofradías.
el surgimiento de las cofradías permite la participación ordenada en grupos de los indígenas en su propia vida religiosa. La participación de las cofradías, entre otras cosas, permite que varias fiestas del año van quedando asignadas, de manera que la responsabilidad en el tema de la Semana Santa las tienen sobre todo la cofradía de la Santa Cruz, la cofradía del Santo Entierro, por ejemplo. Entonces hay una toma de control de la actividad de la organización religiosa por parte de las comunidades. Esta es una pintura en donde San Juan Teitipac, en Oaxaca, ya hacia fines del siglo XVI, donde vemos cómo los indígenas se pintan a sí mismos. Ahí está el noble con su nudo en la tilma, las mujeres indígenas con sus peinados, rodeando a San Juan, en el caso de las mujeres, junto a San Juan Evangelista, los hombres junto a los apóstoles. Se representan a sí mismos. El asunto, lo interesante es que a la hora de pintarse en su capilla de la cofradía, en el convento de San Juan Teitipac, se pintan a sí mismos entre los apóstoles y de alguna manera nos dan la señal de que su involucramiento en la liturgia de Semana Santa y en esa práctica era total, y se identifican como cristianos y parte de esa fiesta. Entonces, además de las cofradías, el ayuntamiento mismo va dando una vía para apropiarse del ciclo y la práctica religiosa. Y por cierto, empiezan a surgir elementos de jerarquía nuevos. Esos caciques que han sido, que una generación atrás habían sido despojados del besote, etcétera, ahora tienen opciones. El sombrero, la capa, la espada, la daga y el caballo. Estos nuevos, fíjense que se fundó el Tribunal de Indios, y yo no recuerdo la fecha exacta, pero digamos que recuerdo muchos documentos por ahí del año 1557, es decir, a mediados del 16 está activándose este uso del Tribunal Especial de Indios, y ese Tribunal Especial, una de las primeras cosas y que atiende en abundancia son solicitudes de los caciques indígenas para utilizar estos elementos de jerarquía que estaban disponibles, pero no era llegar a la tienda, yo quiero un caballo o comprarse una capa, había que tener un permiso para usar capa, caballo, espada, daga. ¿Y por qué de pronto se van los indígenas sobre el tribunal en busca de permisos? Y dice, pues qué falta les hacía, toda, la misma que les hacía el besote y la orejera y el tocado que estaba por arriba y el de las... Había un código puesto en sus cabezas que fue borrado de la noche a la mañana. Ahora podían tener el sombrero, la capa, etcétera. El tema del caballo es muy interesante, porque en realidad, bueno, era muy caro, un caballo era muy caro, no cualquiera podía tener un caballo, y además de que había que tener dinero, había que saber criar un caballo y cuidar de un caballo y montar un caballo, no se aprendía de la noche a la mañana. Fíjense que en las actas del ayuntamiento de Tlaxcala, of all places, habría que decir, el señorío indígena por excelencia, autónomo, arrogante, poderoso, hasta cierto punto, en fin, con privilegios. Ese ayuntamiento, el de Tlaxcala, en las actas del cabildo, aparece por ahí un día la noticia. Ya ven que en las actas del cabildo pues podemos ir más o menos palpando cotidianamente qué les preocupaba, ¿no? Entonces, un acta del ayuntamiento en donde dice que se averigüe dónde está el caballo de la ciudad, porque hace días que no lo vemos. Entonces, resulta que el ayuntamiento de la noble ciudad de Tlaxcala tenía el caballo, tenía un caballo, y para más señas lo tenía perdido. Por tanto, no tenía un nivel de familiaridad con la bestia. Ese mismo ayuntamiento tenía un rebaño de borregos, como una forma de hacerse también de recursos, o sea, como un pequeño negocio, tenía un rebaño. También a menudo las cofradías tenían sus rebaños. Entre las cuentas y las notas del cabildo, hay un día en el cual se menciona de un pago que se contrate a fulano de tal, que es un pastor español, para que cuide el rebaño de la comunidad.
Es interesante entonces cómo estos ganados nuevos, pues no se puede apropiar de la noche a la mañana. Necesitan a alguien que sepa pastorear los borregos. Y van y contratan a un español. Interesante porque los tlaxcaltecas protegieron con celo la noción de la República de Indios como un espacio de exclusión para celebrar su propia vida interna con sus reglas y costumbres. Pero, por lo visto, para este tema de los borregos era conveniente contratar a un pastor español, uno que tuviera tradición en la cría de borregos. Y en cuanto al caballo, no sé, será que no encontraron un caballerango español o lo que fuese, pero me parece interesante que se les había perdido. Ahora, hay casos, por ejemplo, en Tecamachalco. Tecamachalco es un pueblo sumamente interesante. En Tecamachalco está esta pintura en la bóveda que se atribuyó en algún tiempo a un imaginario, bueno, a un Juan Gersón, que en realidad no era el pintor de aquello, pero en Tecamachalco, no sé si alguien conozca, es un lugar muy interesante. Yo no me siento con ánimo de volver porque me da miedo. Ya, Tecamachalco está situado en eso que llaman el Triángulo Rojo, quién sabe cómo le llaman, del Huachicol en Puebla. Y es especialmente delicado esa zona y el trayecto entre Amozoc y Tecamachalco. Yo conocí México muy bien, muy bien, a pesar de que no estoy tan viejo, pero sí conozco muy bien México, me lo caminé cuando se podía. Y yo ahora les digo a mis alumnos, pues mira, no sé, ten cuidado, vayan en grupo, a ver si pueden, ahí mejor no vayan. Tecamachalco es uno de esos lugares a donde yo no les pediría que vayan. Aban va, pero pues no sé, es joven, todavía no es padre, supongo, no sé que esas cosas influyen, la cosa es que él sí va. Pero Tecamachalco, y sí me interesa hacer esa reflexión, pues porque es algo, hemos perdido algo muy valioso, demasiado. México es hermosísimo. Teníamos tantas cosas que ver, que visitar, paisajes y todo, ya no podemos volver. Michoacán, yo lo conozco de que de joven lo caminé y ahora no puedo volver. O sea, me da miedo, puedo ir a Morelia a dar una charla y regreso, por la autopista mejor. Pero me da miedo meterme en los alrededores del lago de Pátzcuaro, ir a Paracho, ya no. Ni mucho menos para más tierra, para Tierra Caliente, para Zitácuaro, ¿no? En Tecamachalco, una cosa bien interesante, porque hay un grupo de caciques, todos son primos, o sea, todos se apellidan más o menos igual, es un grupo de parientes, siempre fue un grupo de parientes. Y ahí en Tecamachalco, este grupo, en más o menos el lapso de 1 o 2 años, todos se van a pedir su permiso para capa, espada, caballo. Y cuando veo la lista, pues hagan de cuenta que son 30 nobles de Tecamachalco que el mismo año tienen permiso para, a lo mejor exagero y son 20, pero da lo mismo, 20 o 30 nobles que tienen permiso para montar a caballo. Y si ustedes conocen el casco viejo, lo que es la pequeña población colonial de Tecamachalco, pues solo que se han de haber chocado en los caminos, porque caminar o hacer uso y disfrutar, digamos, del estatus de andar a caballo, pues eran un montón que de pronto tenían esa posibilidad. Entonces hay una relación ambigua con el caballo, es ajeno, es diferente, hasta se les pierde, pero cuando es un elemento de estatus se acepta como una forma de recuperar esa presencia frente a la comunidad. Algo similar puede decirse del sombrero. Yo creo que el sombrero nunca tuvo mucho éxito al final de cuentas, hasta raro se ve en ese dibujo del Códice Florentino. Sí, sí está incluido entre el repertorio, era parte del atuendo de autoridad española, los corregidores castellanos lo usaban, pero en fin, la capa sin duda y ninguna era lo que más aprovechaban los indígenas, y algunas veces una espada. Lo mismo, no había familiaridad con el uso de la espada. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Unos minutos más? Bien. La campana, ya hablé un poco de ella en su momento y solo me resta reiterar la importancia enorme que tuvo y la conciencia que los frailes tenían de este nuevo elemento, que no solo que esté bonita, es que la campana hace lo que el huehuetl y la trompeta de caracol hacían antes. Ordena la vida pública, dice cuándo hay que despertarse y cuándo hay que dormirse, dice cuándo hay que rezar el rosario y cuándo hay que decir el ángelus. Es un instrumento de organización del tiempo de la comunidad en torno a un orden de valores nuevo y de creencias nuevas.
No quería referirme a la cultura en estas expresiones, digamos, formales, simbólicas, sin hacer una breve mención de la economía. Solo para decir que entre los cambios fundamentales del siglo XVI novohispano, bueno, hay de entrada un inmediato, esto lo podríamos anotar entre los cambios inmediatos, sobre la salud de los indígenas. Las enfermedades nuevas actúan sobre la población indígena con una gran rapidez. Es de sobra conocido, pero no está de más recordar, porque la toma de Tenochtitlan por Cortés, que no la tuvo fácil, y vaya que tenía ya a todos los señoríos indígenas más o menos concertados, ya contaba con todos los totonacos, los tlaxcaltecas y para colmo los texcocanos, antiguos aliados de los mexicas, todos sobre ellos, pues le costó. Habla muy bien del mérito militar mexica, aunque a uno no le apetezca mucho lo de la guerra y los soldados y todo, pero es un mérito de civilización importante. Organizaron un ejército capaz de resistir a un embate que podía ser 100 veces del tamaño de su población. Entonces, la guerra de la conquista de Tenochtitlan fue muy dura y les costó mucho, a pesar de las condiciones en las que estaban los mexicas, con hambre, con poca agua, y además enfermos de viruela, muriéndose de viruela. Porque la viruela se quedó cuando Cortés estuvo de visita, hizo su trabajo mientras los españoles hacían sus barcos en Texcoco y se curaban las heridas en Tlaxcala. Bueno, primero las heridas, luego los barcos. En ese lapso, la viruela se expandía. Fíjense ustedes que cuando los españoles llegaron al Cusco, ya había llegado la enfermedad allí. O sea, en Cusco no habían visto a un español, no sabían cómo eran esos, pero ya habían visto la viruela. Llegó la viruela antes que los españoles al Cusco, porque las redes de mercado indígenas eran bastante expeditas, y entonces la viruela se la llevaron los mercaderes, y llegó al Cusco antes que los españoles. Las epidemias son devastadoras, y por supuesto tienen un impacto sobre la demografía indígena fundamental. Sin ese impacto no explicamos la cultura novohispana. Sí creo que es de esas cosas de la historia en donde no es demasiado atrevido pensar que las cosas hubieran sido muy distintas. ¿Por qué? Bueno, a ver, vamos a imaginar que de Tehuantepec a Aguascalientes, es decir, toda esa zona de México, puede haber habido 20 millones de personas, tal vez 15. Bueno, de esos 15 millones, en el lapso del año 21, o 19 en realidad, 1519 a 1590, 1600, mueren de 15 millones, pues a ver, quedan 1.5 millones, mueren 13.5 millones. Eso nosotros no nos lo podemos imaginar todavía, en eso somos afortunados, en otras cosas estamos del asco, pero somos afortunados en ese tema de la cuestión de las epidemias y de los antibióticos, ¿no? Se lo pueden imaginar los europeos del tiempo aquel, porque la peste negra no estaba tan lejos, y la peste negra en Europa hizo algo muy parecido. La peste negra, sin la peste negra no entendemos por qué el Renacimiento ya iba. Ven el siglo XIII europeo, qué riqueza, qué esplendor, qué riqueza de pensamiento, de literatura, de arte, y de pronto ¡glup!, se frena en el siglo XIV. ¿Por qué? Por la peste negra. La peste negra devastó en algunas partes de Italia y de España. La peste negra se cobró el 80% de la población. Es el tipo de cifras de estas epidemias en aquella época. Y en el caso de la Nueva España, sin anticuerpos, tosferina, difteria, tétanos, viruela, rubeola, sarampión, desconocidas, y se cobraron el 90%. Entonces, ese dato hace que sea, de plano, es otra historia. Es una historia en la que el 90% de la población dejó de participar, entre el 80 y el 90%, el 100% en algunos casos, desde luego, los de la costa, los de las zonas hacia Veracruz, hacia Tabasco.
y además es un factor no deliberado de la historia, eso hay que decirlo, pero que mataba más a los indígenas que a los españoles porque cundía en cuerpos totalmente indefensos. Entonces, la demografía es otra. Sin embargo, y a pesar del brutal desnivel, los españoles eran tan poquitos y fueron tan poquitos a lo largo de la época colonial comparativamente con los indígenas, que siempre fue altamente predominante. O sea, la población de Nueva España era en un 80 o 90% indígena y el resto, una mezcla fundamentalmente de africanos y en segundo lugar de españoles. Hubo momentos en la Nueva España en que hubo más africanos esclavos que españoles. En fin, hay cambios demográficos. Y fíjese que entre otros cambios demográficos hay que recordar las reducciones o congregaciones, como se juntaban en un nuevo pueblo, pueblos que habían estado antes en otros sitios, o sea, hay desplazamientos, y una al que a veces no le damos suficiente valor, las migraciones. Concretamente los tlaxcaltecas, pero también los mexicas, colaborando con los españoles, los tlaxcaltecas se dedicaron a fundar pueblos hasta Nuevo México, hasta la Florida, por cierto. Por eso puse la imagen esta de la Florida, de una expedición a la Florida en donde fueron ejércitos indígenas también. Y toda la expansión al norte, Jalisco se llenó de pueblos nahuas, de origen tlaxcalteca, que se asentaron en Jalisco tras la conquista de Nueva Galicia. Y así siguió el fenómeno hasta llegar a Nuevo México. Entonces son también algunos desplazamientos de población importantes. El tributo sigue siendo un factor importante en la economía indígena, pero en lugar de tributar a su señor y al tlatoani hegemónico al cual su provincia pagaba tributo, etcétera, se canaliza a los encomenderos y al rey. La tecnología cambia, algunas cosas con rapidez, otras cosas más lentamente. Entra la tecnología del hierro, cuchillos, punzones, tijeras como la que usa este sastre del Códice Florentino. Las técnicas de construcción cambian cuando se incluyen las ventanas, los tejados de dos aguas. Y muchas veces, que esto es algo de lo que he querido decir ahora, coexisten cosas, porque no todo podía ni había motivos para que fuese erradicado. Entonces, entra el telar de pedales, como vemos abajo, la rueca de rueda y el telar de pedales. Pero no deja de existir el telar de cintura. Las mujeres en sus comunidades siguen usando el telar de cintura y en los talleres, en los obrajes, se introducen otros tipos de procedimientos para hilar y tejer. El tipo de cosa, déjeme que use mis notas para no olvidar alguna importante, ¿no? Hablábamos de la tecnología del hierro, objetos punzantes y cortantes, cuchillos, tijeras, espadas, etcétera. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el giro sobre un eje fijo, principio que no se usaba en la tecnología mesoamericana. Es decir, carretas, carretillas y pernos, puertas, no había puertas, ahora hay puertas. O sea, quiero decir, había como cortinas, había telas, pero puerta en el sentido, esta no había, porque no había pernos. Entonces, ahora ya hay perno, hay también polea, que no había. La polea es de los inventos básicos de la antigüedad, pues es una de las herramientas muy importantes, por ejemplo, para obtener el agua. Para la obtención de agua de pozo, la polea es sumamente importante. No solo para eso, también para otros artificios. Para la construcción, usar grúa es muy útil y no se puede usar grúa sin polea. Digamos que la grúa es un sistema de poleas. Entonces, empieza a usarse la polea que permite levantar bloques de piedra pesados. Pero inclusive, por ejemplo, en las celebraciones religiosas, ya ven que había representaciones teatrales. Entonces, en la Asunción, en la fiesta de la Asunción, una virgen, una jovencita indígena, vestida para el propósito, con unas nubes de cartón, se suben las nubes de cartón y atrás de la capilla jalan con una polea y sube. Entonces estas cosas están estrechamente conectadas con la apropiación de la nueva tecnología. Y además de esto, norias, molinos, batanes,
Se usó mucho la noria para extracción de agua, pero también se usó para aplicarla al molino, o sea, para la molienda. Los molinos eran molinos de agua, no de viento. Se usaban preferentemente. Y los batanes, también se usaron bastante los batanes en la Nueva España. Saben, el batán para la cuestión textil y de los tintes y todo esto, pero a partir del movimiento de la noria. Diría también, tratando de abreviar ya hacia ir terminando, que en la Nueva España se generaron bastante pronto dos agriculturas que persistieron durante mucho tiempo y hasta cierto punto persisten el día de hoy. Es decir, siguió existiendo la agricultura indígena, el sistema de milpa, el rico sistema de milpa de la agricultura indígena, más sus huertas y sus costumbres de cultivo tradicionales. Y tan pronto como fueron creándose comunidades de inmigrantes, como el caso de Puebla, es el más rápido y el más cercano, en Puebla, pues trigo y vacas, o sea que trigo, vacas, leche. Ese uso del trigo para el pan, la vaca para la carne y la leche para los quesos, era lo común, y los cerdos y los tocinos, ¿no? Los poblanos, la población llegada a establecerse en Puebla, pero no era la dieta común de los indígenas. Los indígenas comían tortilla, chile, frijol, etc. ¿Cómo se conectan estas dos agriculturas y estas dos dietas? Con el tiempo, pero persisten las dos. Y en el Bajío es cereal, vaca, queso, vino, aceite, etcétera, y en Oaxaca, y en Veracruz, y en el Valle de México, incluso Toluca, es maíz, frijol, calabaza, chile, tal. ¿Cómo se conectan? Bueno, por ejemplo, huevo y gallina se empiezan a consumir normalmente entre los indios y empiezan a comer carne de puerco y carne de res. Ahí está la carne de puerco y carne de res. La carne era bastante barata en la Nueva España en comparación con sus precios en Europa, y era más barato comprar carne que comprar pan. El pan era un tanto más de lujo que la carne, entre otras cosas porque el ganado se reprodujo muy bien y muy rápido en América tropical, para sorpresa de los europeos. Entonces había mucha abundancia y muy buena reproducción del ganado. Empiezan los indígenas a incluir huevo, pollo, carne de cerdo y algo de carne de res, y los españoles a su vez se habitúan a algunos sabores y algunos ingredientes de la comida indígena. Iba a decir también que, bueno, ya no hay mucho tiempo de hablar del vino y del pulque. Los indígenas siguen tomando pulque, los españoles preferentemente vino, pero hay españoles que se acostumbran al pulque también. El tema del mercado es muy interesante. Había redes de mercado muy bien hechas, muy bien armadas, que permitían llegar a Guatemala, traerse una cosa de Guatemala al Valle de México. Pero para que existieran se necesitaba un orden social que estaba cambiando profundamente. Voy a mencionar una anécdota para regresar al tema de las plumas, la fiesta y Tlaxcala. En esas actas del Cabildo de Tlaxcala dice en algún lugar, un bando del Cabildo, que aquellos que vienen a bailar al atrio de nuestra iglesia se abstengan de arrancar plumas del frontal del altar o del mantel del altar, del ornamento del altar, para bailar. Traigan las suyas. Lo cual nos indica que a mediados del siglo XVI era normal bailar con plumas de quetzal, era el gran lujo de la fiesta religiosa indígena. También nos dice que la iglesia estaba adornada con plumas. Habían sido asimiladas las plumas en la iconografía cristiana. Pero también nos dice que están escasas, porque agarran las del ornamento en vez de llevar sus propias plumas. Y sí, sabemos que eran valiosas porque en los testamentos tienen un lugar muy especial. Y heredo mis plumas a mi hijo. O sea, eran una propiedad valiosa. Además de unas tierras y unos magueyes, mis plumas. Y por cierto, en muchos de esos testamentos indígenas a lo largo del siglo XVI, además de heredar mi abanico y mis plumas, le heredo a mi hijo mi estuche de escritura. O sea, su tintero y su pluma de escribir. Porque los indígenas, los caciques, formados en los conventos con los religiosos, aprendieron pronto a escribir.
y entonces en su lengua o en castellano, y en algunos casos en latín también, escriben. Tienen unos libros, tienen su estuche de escritura, y en testamentos indígenas heredan por igual el estuche de escritura. Además era literalmente así, eran unas correas, y en la correa había un estuche para la pluma y un estuche para el tintero. Estuche de escribir, mis plumas de quetzal, mi abanico y mis libros. Los caciques habían logrado un nivel de integración bastante fuerte de aspectos inclusive de la cultura elitista de las dos tradiciones. Pero había fallos en el sistema de mercado. El azul maya, que es un pigmento importante en el siglo XVI, pues tiene que haber circulado a través de estos sistemas de larga distancia porque procedía del sureste y llegaba, y lo tenemos en la meseta central. Sabemos que paulatinamente los mercaderes indígenas, que eran decenas y decenas de tamemes cargando con equipales y a pie para ir hasta Guatemala, fueron sustituidos por una nueva profesión que surge en la Nueva España, que es la de la arriería. Los arrieros no pertenecían a las comunidades indígenas, generalmente eran mestizos, avecindados en ciudades españolas, que realizaban estas conexiones. Poco a poco los arrieros mestizos ganan el mercado a las caravanas de comerciantes de la tradición indígena y hacen su trabajo con mulas. La arriería es todo un tema y creo que amerita todavía más estudio en Nueva España y no solo en Nueva España. La arriería es una vertiente importante además de cambio cultural, es una forma de absorber a población que ya no forma parte de las comunidades indígenas, como digo, generalmente mestizos, mantiene una conexión de las rutas y permite, por ejemplo, una de las rutas de arriería típica, México, Puebla, Oaxaca y hacia Chiapas y Guatemala. Esa gran ruta de mercado se mantiene activa con arrieros, con mulas, y van desplazando a los mercaderes indígenas. En la Mixteca el asunto se ha estudiado un poco y se ve cómo van siendo desplazados y cómo el mercado de los comerciantes indígenas se limita a producción regional y local, y el trasiego de mercancías de larga distancia va quedando en manos de los arrieros. Bien, en atención al tiempo que llevamos, aunque hay otras cosas de las que podríamos hablar, pues este pequeño panorama de cómo algunas cosas cambian, otras se quedan y cómo se van presentando transformaciones, quizá podríamos concluir señalando que para fines del siglo XVI puede haber un indígena que no se acuerda de sus dioses, no conoce el calendario, jamás ha usado un besote ni sabe cómo se pone, es cristiano, sus hijos son cristianos, bautizados, puede vivir en una población trazada con cordel en forma de damero, en forma de cuadrícula, con una iglesia y un convento, puede conocer cantos en latín, sabe las oraciones fundamentales, come cerdo, escribe, puede pasar. Ahora, para que se lograra esta variedad de elementos que van creando una identidad y un tipo de cultura distinto, fueron necesarios una serie de interrupciones, prohibiciones, sustituciones inmediatas, sustituciones paulatinas, que van dando lugar al escenario de una cultura totalmente diferente, y eso sí vale la pena valorarlo, contrastarlo con la cultura colonial angloamericana en la India o en Australia o en Norteamérica. Es decir, esos estilos de contacto colonial en donde no hay un proyecto de transformación total de la sociedad preexistente. En el caso de Hispanoamérica, concretamente, puede verse que hay un proyecto y una serie de enlaces de procesos históricos que dan como resultado una cosa totalmente diferente, que ya no es Mesoamérica y que ya no es el occidente europeo, y que tiene cambios tan profundos que no hay marcha atrás y que no se identifican al cabo del tiempo con claridad las partes preexistentes. Es una tercera cosa, una tercera identidad, que a veces se califica con el apelativo de mestiza, en el entendido de que se refiere básicamente a la cultura,
ese mestizaje. Es una sociedad nueva, la de fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, sus devociones fervientes a los santos, la pasión religiosa novohispana es muy notable y habla de una asimilación total y de un afianzamiento generación tras generación de la creencia católica. Bien, pues mucho gusto y en general es esto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Pablo Escalante y tenemos aún unos minutos para que ustedes hagan preguntas, si algo no quedó claro, quiere que ahonden algo más y bueno, ya hay muchísimas manos ahí levantadas. Quería preguntar dos cosas. Uno, ¿de qué códice es la lámina que aparecen las campanas? Es del llamado Códice Osuna. Osuna. El Códice Osuna es un manuscrito que se formó a partir de la visita de Valderrama y registra información bastante antigua, y la que vemos tiene que ver con noticias sobre ciertas actividades realizadas por Fray Pedro de Gante, y ahí aparecen las campanas. Y la pregunta es sobre Juan Gersón. Yo trabajé en Tecamachalco hace muchos años, Constantino Reyes y todos ellos atribuían esta obra, y recientemente, creo que el año pasado, hubo una serie de notas en relación a esta obra que se le atribuye por los historiadores a este personaje. ¿Podría comentar algo? Claro, pues lo que le sugeriría o le pediría, si le interesa el tema, es que leyera mi artículo sobre el asunto. Ese debe de estar en un libro que se llama El proceso creativo y que reúne son como las memorias de un congreso de historia del arte del Instituto de Investigaciones Estéticas. En ese volumen debe de estar una colaboración mía con el título de Fulgor y muerte de Juan Gersón. Confieso que me fusilé el título de la cantata de Pablo Neruda, esa que se llama Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta. Bueno, entonces, Fulgor y muerte de Juan Gersón o las oscilaciones de los pintores de Tecamachalco. Trato de demostrar allí que la atribución a Juan Gersón no tiene mérito y que, si bien existió una persona llamada Juan Gersón, este fue un escribano de media nobleza, adjudicado a la iglesia, que llevaba nota y llevaba cuenta y anotaba lo importante que pasaba en la iglesia, los sucesos. Era como el escribano de la iglesia. Pero no fue ciertamente quien pintó ni construyó nada relacionado. Eso lo hicieron grupos de artistas, y el documento del cual se pellizcó el dato para hacer esta identificación, de buena fe no tengo por qué dudarlo, pero incorrectamente, es el mismo que permite establecer que no es él, no concuerda lo que se dice en el documento ni las fechas, y al contrario, el documento es consecuente con la idea de que hay unas comunidades, cuadrillas, grupos de artistas a los que el documento llama los toltecas de Tecamachalco, que son los que pintaron esto, un grupo. Interesante que lo hicieron sobre papel amate, no es la única vez que en el 16 se hizo esta decoración así, hay otros programas que están pintados en papel y pegados en la pared. ¿Perdón? En Hidalgo, y luego está el del Tlaquiltenango en Morelos también, ¿verdad? Estas hojas de tributos, y ya van a conocer algunos otros. Me llama mucho la atención que hablas de la catástrofe demográfica, las enfermedades, la caída poblacional indígena, pero como que hace falta ahí qué tanto esto afecta la parte cultural, la parte política, la parte económica, todo esto. Bien, estoy convencido de que afecta de manera muy fuerte, muy notable, y en especial, en mi opinión, es la última gran epidemia del siglo XVI, en la década de 1575-80. En esos años es probablemente la peor de todas las epidemias.
según testimonios de los que la vivieron, sería la peor, peor que la de 45. Prácticamente hay enfermedades epidémicas todos los años, pero hay momentos especialmente crudos, uno es 45 y otro es 77, 76. La mortandad es tan severa que desarticula los núcleos familiares. Donde había 10 maestros que sabían pintar códices, queda uno o ninguno. Donde había un taller funcionando, deja de funcionar. Mucho del saber indígena, de los conocimientos técnicos, de la memoria, de las tradiciones artísticas, se borra porque se mueren. Hay un caso como el del Teleriano Remensis, en donde el análisis del documento me lleva a mí a pensar que quien lo está elaborando se muere en la epidemia, alcanza a registrarse una epidemia de paperas y luego hay anotaciones, manuscritos y demás, pero ya no hay más dibujo, se acaban las pictografías, justamente en ese momento. ¿Acaso fue una de las víctimas? Pero ese caso me parece interesante porque de verdad que viendo el documento uno dice, ¿qué es lo último que registra epidemia de paperas? Están los pictogramas y luego ya no hay pictogramas, hay todavía un montón de páginas, pero ya a pluma, con la tinta ferrogálica, con las fechas y datos, se nos fue, desapareció el pintor. Ese pintor desapareció en la coyuntura de una epidemia de paperas y esa es mi respuesta a su pregunta. Se murieron. Quizá el desgaste de la memoria cultural sobre las tradiciones y formas prehispánicas habría sido un poco más lento, de no haberse producido de no haberse socavado de esta forma el contingente de la población de artistas, de conocedores. Creo que hay primero desaparecen quienes conocían, quienes practicaban, pero además produce una crisis social muy fuerte la desarticulación total de las comunidades, incluso de las unidades domésticas. Entonces hay una familia de 6 o de 8 y queda uno. De 8 quiero decir, están 2 hermanos, sus esposas, los hijitos, queda uno. Entonces el tío se lleva al que quedó y él se va a vivir con su tío, cuya esposa también murió, con su prima y una abuela que sobrevivió. Se reconstituyen las unidades domésticas y entonces se pierden los mecanismos tradicionales de conservación de las artes y de transmisión de los saberes específicos de la plumaria, de los códices, etcétera. Impacta fuertemente sobre la moral de los pueblos, sobre su capacidad también de creación y de producción. Los ponen a aprietos económicos muy severos, apenas les alcanza para pagar el tributo. De manera que yo creo que tiene un golpe, es un golpe moral, es un golpe a la memoria tecnológica, es una disminución considerable del repertorio de artistas disponibles para hacer proyectos. Y tiene pues un impacto que yo creo que todavía tiene que estudiarse muchísimo más. Creo que tenemos que recuperar y retomar las cifras, los porcentajes, las fechas, hacer un atlas todavía mucho más completo de las epidemias, aunque bastante hay ya. Y creo que haría falta un estudio más cualitativo de las epidemias. Cómo impactaba, qué pasaba cotidianamente, qué reacciones hay frente a esta epidemia. En cuanto tocamos un documento sensible por la fecha, sale un montón de información. En el propio Tecamachalco hay, en los años de epidemia, párrafos y párrafos refiriéndose y describiendo la epidemia que están viendo a su alrededor. Sí, creo que su impacto cultural es enorme y que hay que puntualizar y profundizar en todos sus aspectos. Bien, yo quisiera un poco abundar en lo que usted se refería acerca de los asentamientos que se van dando hacia el norte del país y es donde los contingentes mayores son tlaxcaltecas. Me parece que estos asentamientos humanos que se van dando hacia el norte del país tiene su auge en el Camino Real de Tierra Adentro, en donde precisamente los contingentes, no solamente tlaxcaltecas, sino xochimilcas y otros pobladores de otras etnias, pero son grupos en los que se incluyen toda una serie de personajes como pueden ser alfareros, jardineros, y bueno, van con esa idea precisamente que en cada asentamiento, porque este Camino Real de Tierra Adentro va uniendo los centros mineros, es decir, los llamados
reales, como por ejemplo el Real del Monte, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Y en cada asentamiento al que deciden asentarse, se hacen los llamados fuertes, y este camino real de tierra adentro pues llega hasta Santa Fe. Entonces es un camino de ida y vuelta en donde se construye precisamente con losas de piedra para soportar un carruaje que lleva precisamente el cargamento, ya sea de oro o de plata, de todos estos centros mineros, y que finalmente es un camino que va a conectar hasta Veracruz, porque de Veracruz va a salir hacia la Nueva España el cargamento, ¿no? Así es. Entonces, lo esboza usted muy bien, y así sí, es de gracias. importante, y efectivamente la estrategia de los frailes en esa ruta de la Plata y en otros casos implica siempre llevar contingentes indígenas que ellos ya conocen, con los que tienen ya familiaridad, que están acostumbrados a una vida urbana, etcétera, para que funcionen como focos civilizadores en las zonas del norte hacia donde van extendiéndose. Por el tiempo vamos a dar paso a 2 preguntas nada más para ya cerrar la sesión, por favor. Muchas gracias por la conferencia. Una pregunta es, entiendo el avasallamiento sobre, digamos, los derrotados, sobre los mexicas, el reemplazo de los dioses, pero ¿qué pasó con las tribus vencedoras? O sea, ¿se les permitió conservar sus dioses o cómo fue este proceso? Sí. En realidad, en el terreno de la sustitución de la antigua religión no había ninguna consideración. Los señoríos y grupos étnicos que se aliaron pronto, que aprovecharon la ocasión y que no fueron derrotados militarmente, en el terreno de los dioses están en las mismas circunstancias. Digamos que el gran cambio es que los mexicas padecen el asedio militar y el exterminio y ven devastado su ciudad, y otros grupos no ven destruida su ciudad, pero tienen que quitar a los ídolos. O sea, en eso no hubo nunca ninguna consideración. Eso no era materia de discusión. Pero hay que verlo desde otro punto de vista también. Es que estos aliados solícitos que colaboran muy pronto con Cortés transforman rápidamente su perspectiva ideológica también para adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Qué ufanos se ven en algunos testimonios tempranos los tlaxcaltecas declarando su cristiandad? Es que se apegan era el nuevo código propio del orden político que se establecía. Los tlaxcaltecas siempre se jactaron de que tomaron rápido el bautismo, de que empezaron a practicar la religión, de que en cuanto se dieron cuenta de que era la verdadera religión no tuvieron duda. O sea que también hay una postura que más allá del colaboracionismo militar, hacia una estrategia muy franca de adaptación que implica una apropiación rápida y segura, que en Tlaxcala sí es muy notable. Pero desde luego no hubo consideraciones en ese terreno. Las consideraciones estaban en la manera como ocurrieron las cosas, la ausencia de esas batallas y una tendencia a favorecer la autoorganización más rápidamente de estas comunidades. Aunque un tema en donde siempre les quedaron a deber fue el de los tributos, porque por ejemplo concretamente Tlaxcala debía por el pacto y argumentaba que se había convenido que iban a tener una carga menor que otros señoríos, pero se pasaron la etapa colonial peleando que se les respetara realmente ese privilegio en la cuestión tributaria que en el fondo no se les respetó. O sea que al final la única ganancia fue no haber vivido un asedio como el que tuvo Tenochtitlan y Tlatelolco, y en los hechos tuvieron que cambiar, salvo que al presentarse como amigos y colaboradores quizá era más fácil esta reconfiguración ideológica, decir, y además ya nos hemos bautizado, aceptamos esa nueva religión. Y fue en parte una actitud para conservar lo más posible, que vino a coincidir con posturas pastorales de los franciscanos y con convicciones teológicas de la época, en el sentido de permitir mucho de lo que hacían antiguamente para que la nueva religión cupiera en la antigua cultura indígena también.
Yo quería preguntarte si podías, porque quedó muy de pasadita, si podías ahondar un poquito en las capillas abiertas, en la función de la capilla abierta. Bueno, pues lo que hemos podido apreciar es que sin duda la capilla abierta es el primer recurso al que echan mano los frailes para tener un lugar desde el cual oficiar muy tempranamente, y que mucho antes de que existan las iglesias están las capillas abiertas. Incluso hay bastantes casos en donde una vez que existe la iglesia prácticamente no se usa la capilla abierta. La capilla abierta sí está muy relacionada con la primera liturgia, la que no tiene los grandes edificios, la que tiene unas multitudes congregadas en el atrio y una experiencia inmediata de liturgia, digamos, indígena, prehispánica, al aire libre. Componentes que después pierden importancia, porque ya hay iglesias, porque ya no hay tanta gente y porque poco a poco se van adaptando y van olvidando o dejando atrás esas antiguas fiestas religiosas prehispánicas que habían sido siempre en las plazas. Entonces la capilla abierta es mucho en función de la primera etapa de la evangelización. Persiste, por ejemplo, por su utilidad para las representaciones teatrales. Por ejemplo, en Tlaxcala, donde incluso con el tiempo desapareció una de las dos capillas abiertas, la que estaba pegada al templo, pero la de abajo se siguió usando y justamente se usó como gran escenario para las representaciones religiosas. Tenía, por cierto, colocada una grúa de poleas en la parte superior, la capilla, para hacer estas representaciones. Entonces, no perdió uso, pero fue especialmente importante en la primera etapa. Hay una tipología muy variada de capillas abiertas, chicas, grandes, poligonales, semicirculares, o incluso una fórmula que me ha interesado es de estas capillas que se van cerrando o que no son realmente, que son como una iglesia muy ventilada, vamos a decirlo así. Cuilapan sería un caso, otro caso San Bernardo o Malila o Lolotla en la Sierra Alta, que en realidad hay una puerta, lo que pasa es que la puerta es enorme, 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 casi ocupa la fachada completa. Entonces hay un espacio como de iglesita, pero hay una gran apertura hacia el exterior que permite la interacción y que escuche la gente que está en el atrio. En el caso de Cuilapan hay arcos todo a lo largo de la nave, entonces realmente es un término medio entre la capilla abierta y la iglesia. La primera iglesia franciscana de Huejotzingo fue así. La primera iglesia fue una nave pero llena de arcos en los lados, y luego se le agregaron unos postes, y en realidad parece ser que siempre fue como una especie de basílica muy ventilada, que tenía una techumbre larga, pero que tenía vanos por todos lados. Entonces nunca dejaron de concebir la fórmula abierta como un recurso, pero sobre todo fue parte de la estrategia de las primeras décadas y persistió principalmente ligada a algunos aspectos de la liturgia, como eran las obras teatrales, y en algunos casos quedó ya muy limitada o convertida en una ventana, y suponemos que, por ejemplo, a lo largo del siglo XVII y quizá desde las últimas décadas del XVI, concluidas las iglesias, la iglesia fue el lugar principal, por lo menos para la liturgia de la palabra, y también para el bautismo, y también para la confesión. Las porterías mismas fueron perdiendo su uso original. Las porterías del convento habían sido bautisterios, pero en general el bautisterio se mete a la iglesia, y a lo largo del siglo XVII surgen bautisterios en lo que habían sido capillas colaterales o las uniones de la iglesia y el convento, y la portería se queda como un espacio un poco más civil o un poco más de paso. Bueno, les pido un nuevo aplauso para el doctor Pablo Escalante.